Bienvenido a Misterios Clásicos. Esta noche seguimos Señorita Marple en La Señorita Marple y la última canción del coro de Alderney. La armonía de un coro se rompe por una muerte repentina. Un himnario susurra una culpa oculta y una pregunta persiste. ¿Quién silenció la canción? ¿La escuchas tarde en la noche o durante tu té de la mañana? Ahora, sírvete algo caliente, corre las cortinas y deja que comience el misterio. El salón parroquial de Alderney resonaba con las voces dulces, quebradas y entrecortadas que el coro del pueblo había reunido para su ensayo del jueves por la noche. Las sillas de madera raspaban el suelo, las partituras vibraban y la esposa del vicario se ocupaba de la tetera al fondo, prometiendo té y pastel de semillas al terminar el ensayo. Era una de esas noches en las que poco parecía importar más allá de acertar con las notas, aunque el viejo edificio resonaba con algo más que música. También se oían chismes, entretejidos en las pausas entre estrofas. La señorita Jane Marple, visitando a su prima lejana, la señora Weatherby, que vivía en el pueblo, se sentó tranquilamente cerca de la puerta, mientras las agujas de tejer tintineaban a un ritmo lento. No tenía cabida en el coro. Su voz nunca fue lo suficientemente firme para semejante actuación, pero disfrutaba viendo los pequeños dramas humanos que se desarrollaban en el escenario improvisado. Fue una velada acogedora y normal, o eso parecía. El coro de Alderney era un orgullo para el pueblo, sobre todo porque iba a actuar en el festival de verano. Estaba el señor Pritchard, el tendero, que cantaba con un barítono potente y le gustaba alargar sus notas como si desafiara a las vigas a derrumbarse. La joven Lily Trenton, de apenas 20 años, cantaba con una voz demasiado pura para su pequeña complexión, sonrojándose a menudo ante la atención que atraía. La propia señora Weatherby aplaudía con un alto maternal, decidida a mantener su tono aunque flaqueara por el entusiasmo más que por la precisión, y en el centro de todo estaba su director, el señor Edwin Harper. El señor Harper era un hombre de 60 años, antiguo profesor de música en una escuela londinense, ahora retirado en Alderney con su colección de partituras y sus agudas opiniones. Era muy querido, con esa cautela que tienen los ingleses al admirar a alguien en quien no confían del todo. Podía ser encantador cuando quería, pero también cortar una nota equivocada era para él una afrenta personal, y más de un aldeano había regresado a casa del ensayo con el orgullo herido. Aún así tenía talento, y el coro lo necesitaba. Esa noche, Harper había estado en una forma inusual. Regañó al señor Pritchard por ir medio compás por detrás, elogió a Lily por su claridad angelical y partió su batuta en dos cuando las sopranos fallaron una entrada. Sin embargo, sonrió mientras el grupo se agrupaba, con los ojos iluminados por una secreta satisfacción, como si la discordancia fuera suya para moldear y controlarla. Terminaron el ensayo tarde, y el himno final resonó por la sala con una belleza casi sagrada. Y entonces, justo cuando el coro se disolvió y los miembros se dirigían a sus abrigos y charlaban sobre el tiempo, se hizo un silencio repentino. El señor Harper, que había estado buscando su estuche de cuero para partituras, se tambaleó. Su rostro palideció, su boca se abrió en un extraño jadeo y se desplomó pesadamente sobre el suelo. La esposa del vicario dio un grito. El señor Pritchard se abalanzó pesadamente hacia adelante, pero se quedó paralizado, sus grandes manos temblaban. Lily dejó caer sus partituras y su grito fue tan débil como el de un pájaro. La señora Weatherby se llevó una mano a la garganta susurrando: ¡Cielos! La señorita Marple, aunque frágil y aparentemente absorta en su labor de punto, se levantó con notable firmeza. Se inclinó cerca del revisor herido mientras otros rondaban, sin saber qué hacer. Los ojos de Harper miraban vidriosos, su cuerpo completamente inmóvil. En cuestión de segundos, quedó claro que Edwin Harper estaba muerto. El salón, tan lleno de ruido hacía apenas unos minutos, era ahora una caverna de conmoción y murmullos. Alguien corrió hacia el médico, otro hacia el alguacil, pero fue la señorita Marple quien permaneció arrodillada, observando con su mirada penetrante el ángulo de su mano caída, la leve amargura en las comisuras de sus labios y el peculiar aroma que flotaba tenuemente en el aire algo acre, fuera de lugar en un salón destinado a música y té. Un simple infarto, diría pronto el médico. Un final trágico para la noche de un anciano. Sin embargo, la señorita Marple, recogiendo su labor con cuidado, ya sabía que la noche ordinaria del pueblo se había desmoronado en algo mucho más oscuro, porque había visto suficiente, en St. Mary Mead y más allá,
para reconocer cuándo la muerte llevaba la sutil mano de la malicia. Y en Alderney, al parecer, la última canción del director del coro fue solo el comienzo de una actuación mucho más seria. A la mañana siguiente, Alderney amaneció con un silencio que parecía amortiguar incluso los gritos de los estorninos y el traqueteo del carro de la leche. Una muerte en un pueblo tan pequeño siempre era un acontecimiento, pero el repentino desplome de Edwin Harper durante el ensayo del coro aseguró que ninguna puerta, ningún mostrador, ningún seto asomado por vecinos chismosos guardara silencio al respecto. La noticia ya se había extendido, con matices, hasta que el fallecimiento de Harper adquirió las dimensiones de un drama más propio de un teatro que de un salón parroquial. En la tienda, el señor Pritchard aceptó las condolencias en voz lo suficientemente alta como para que todos los clientes lo oyeran. Trágico, trágico, eso es lo que es, declaró, como si su voz resonante pudiera dejar más en claro el asunto que las propias palabras. En un momento, el hombre agitaba su bastón como un emperador romano, y al siguiente estaba tendido, frío como una piedra. Un corazón se derrumba, ¿y qué podemos hacer? Negó con la cabeza con una solemnidad teñida de orgullo. Pues, ¿acaso no había estado él en primera línea cuando ocurrió? La señora Weatherby, todavía pálida por la impresión, ya le había contado la historia media docena de veces antes del desayuno. A su prima, la señorita Marple, le contó los acontecimientos con un escalofrío. Te lo juro, Jane, tenía una expresión desagradable, como si hubiera tragado algo de lo más desagradable, y también un olor similar en el aire, aunque quizás solo fuera el barniz viejo del recibidor. Pero no puedo olvidarlo. Algo acre, penetrante, que le revolvía la garganta. Habló rápidamente y luego juntó las manos, inquieta. Por supuesto, el doctor Penrose insiste en que fue su corazón, nada más. La señorita Marple escuchaba como siempre, mientras sus agujas tejían afanosamente un calcetín de lana gris. No contradijo a su prima. Simplemente murmuró: nunca hay que subestimar la cantidad de maneras en que un corazón puede estar afligido y dejar que el silencio se quedara donde cayó. Al mediodía, los senderos y setos bullían de especulaciones. Se había visto a Lily Trenton llorando fuera de la vicaría, con sus delicados hombros agitados, aunque algunos comentaron con miradas mordaces que las lágrimas no le habían impedido aceptar que el joven Peter Maddox, el hijo del cartero, la llevara a casa. Otros murmuraban sobre las peleas que Harper había tenido en las últimas semanas con el señor Pritchard por los horarios de ensayo, con la señora Fellows por su negativa a cantar la parte de alto, y con casi cualquiera que se atreviera a resistirse a sus métodos imperiosos. Un hombre así, coincidían los aldeanos, no podía estar exento de enemigos, aunque lo decían con la satisfacción de quienes disfrutan de sus sospechas envueltas en especias. El inspector Cray, un hombre corpulento enviado desde el mercado, llegó esa tarde. Era enérgico, oficial y dispuesto a aceptar la opinión del médico al pie de la letra. Una muerte natural, les dijo a los reunidos cerca del salón, aunque repentina. No se sospechaba nada criminal. Mantengamos la calma y no causemos revuelo donde no lo hay. Era un buen consejo, pero poco satisfactorio. La gente ansiaba misterios a la vez que los temía, y el silencio del escándalo suele ser más atractivo que la certeza de los hechos. La señorita Marple, de pie un poco más atrás de la multitud, observaba al inspector con sus dulces ojos azules que no se perdían nada. Su insistencia en cerrar el asunto con tanta rapidez transmitía un ligero aire de entusiasmo. Un caso ordenado se correspondía con un papeleo ordenado. Sin embargo, hacía tiempo que había aprendido que las conclusiones claras en el ámbito oficial a menudo dejaban de lado la verdad humana. Pensó en la mano retorcida de Harper en el suelo, en la extraña amargura en sus labios, en cómo el grito de Lily había sonado más de sorpresa que de dolor. Todos estos detalles se le quedaron grabados en la mente, como hilos esperando a que una mano paciente los tejiera. Esa noche, la plaza del pueblo se llenó de un murmullo de conversaciones silenciosas. La esposa del panadero recordó cómo Harper había regañado una vez a su esposo por desafinar. «Qué mal genio en un hombre, nunca lo entendí», dijo. El anciano señor Lethbridge recordó que Harper había recibido cartas de Londres hacía poco, sobres gruesos que parecían pesarle mucho. Las cartas habían cesado hacía apenas 2 semanas. Y el sacristán murmuró que habían visto a Harper cerca de la antigua rectoría a horas intempestivas, como si acudiera a alguna cita que quería ocultar. Cada historia se presentaba con el deleite de quien aporta una pieza de un rompecabezas, aunque nadie sabía cuál sería la imagen. La verdad estaba sepultada en una maraña de impresiones y suposiciones,
y la mayoría se conformaba con que así siguiera siendo la mayoría, pero no todos. La señorita Marple, caminando de regreso con la señora Weatherby, bajo la suave luz de las farolas de gas, no dijo nada hasta que casi llegaron a casa. Entonces, con su voz suave, comentó: «Es curioso, ¿verdad?, que el inspector esté tan ansioso por zanjar el asunto. La muerte rara vez es tan oportuna. Un corazón puede detenerse, sí, pero cuando lo hace en un momento que a tantos beneficia, uno no puede evitar preguntarse». Hablaba como para sí misma, pero la señora Weatherby se estremeció. Había peso tras sus palabras tranquilas. Esa noche, la señorita Marple estaba sentada junto a la ventana de su dormitorio, mientras el pueblo permanecía inmóvil bajo la pálida luna. No pensaba en venenos ni en conspiraciones que llegarán con el tiempo si era necesario, sino en la gente. El señor Harper había vivido entre estos aldeanos, gobernados a su manera con la música y el mando. Ahora se había ido, y tras su ausencia, su verdadero yo comenzaría a revelarse. Siempre era así. La muerte tenía una forma de sacudir las pequeñas máscaras que uno usaba a diario. Pensó en las mejillas sonrojadas de Lily, en el afán del señor Pritchard por asumir el papel de testigo, en la esposa del vicario retorciéndose las manos como si se absolviera de algo más profundo que la conmoción. Todos eran tan humanos, y en la humanidad residían los patrones que la señorita Marple mejor entendía. Dobló su labor con cuidado, apagó la lámpara y murmuró en el silencio: «Ya veremos». La mañana siguiente prometía traer nuevos rumores, quizás incluso más agudos que antes, porque Alderney era un pueblo como cualquier otro, tranquilo en apariencia, pero con secretos sepultados bajo sus setos, esperando solo a que la mano derecha los descubriera. Y la señorita Marple, aunque parecía una simple anciana tranquila que visitaba a su prima, siempre había poseído un tacto exquisito para excavar con tanta delicadeza. Los días posteriores a la muerte del señor Harper dejaron al pueblo conmocionado, como si todo el ritmo de Alderney se hubiera tambaleado junto con el director del coro. Aunque el inspector Cray había declarado que el asunto se había resuelto como un simple colapso cardíaco, persistía en la parroquia una inquietud nerviosa. La gente se detenía más tiempo en las puertas de sus jardines, se entretenía en las tiendas y hablaba en voz baja. El sol de verano parecía oscurecido por susurros. El coro, como era de esperar, sintió la pérdida profundamente. Sin Harper, los ensayos del jueves por la noche se convirtieron en una incógnita. La señora Fellows, una mujer corpulenta de rostro enrojecido y voluntad de hierro, propuso que continuara por el bien del festival de verano. Sería un insulto a la memoria del señor Harper. Dejó que su obra se arruinara, insistió, golpeando la mesa de té en la vicaría con una firmeza que hacía temblar las tazas. Debemos nombrar a alguien que nos dirija, al menos hasta que termine el festival. Pero nombrar a alguien resultó ser mucho más fácil de decir que de hacer. El señor Pritchard, con su desbordante seguridad en sí mismo, se consideró la opción obvia. «Tengo sentido del ritmo», declaró. «Un oído natural, si se me permite decirlo. Vaya, si ya mantengo la línea de bajo firme». Su amplia sonrisa sugería que esperaba asentimiento. En cambio, la señora Fellows resopló. «Usted no mantiene nada firme, señor Pritchard, excepto sus propias opiniones». Lily Trenton, encogida en su silla, susurró que pensaba que quizás el comité del festival podría traer a alguien del pueblo cercano, pero la sugerencia quedó ahogada en discusiones, pues los alderneaños estaban muy orgullosos. Admitir que necesitaban ayuda externa era admitir su propia insuficiencia, y eso era insoportable. La señorita Marple se sentó tranquilamente junto a la señora Weatherby, sorbiendo su té, con la mirada fija en cómo Lily retorcía su pañuelo, en el rubor de las mejillas de Pritchard, en la leve sonrisa de la esposa del vicario mientras intentaba calmar los ánimos, evitando cuidadosamente cualquier compromiso. Para cualquier otra persona, era una escena de una leve riña de pueblo. Para la señorita Marple, era algo más que un cambio de roles en ausencia de una figura dominante, una oportunidad para que afloraran sentimientos ocultos. El asunto seguía sin resolverse, aunque la conversación se prolongó hasta bien entrada la noche. Finalmente, el grupo se dispersó, cada uno convencido de su postura, sin ninguna disposición a ceder. Al salir de la vicaría, la señorita Marple oyó al señor Pritchard murmurar a la señorita Fellows: «Ya verá, señora, el festival se tambaleará sin una mano fuerte, y ninguna más fuerte que la mía». A lo que la señorita Fellows replicó: «Si la fuerza se midiera solo por el sonido, quizá, pero dudo que el público venga solo a oírla gritar». Las palabras, aunque triviales en apariencia, tenían un filo agudizado por años de rivalidades aldeanas.
era precisamente ese filo el que la señorita Marple había aprendido a atender, porque rara vez eran los grandes crímenes o las grandes pasiones los que conducían al asesinato, sino más bien las pequeñas quejas cotidianas, agudizadas hasta hacerse más profundas de lo que uno creería posible. Mientras tanto, los rumores sobre el propio Harper se resisten a callarse. Algunos decían que había dejado deudas, aunque nadie sabía con quién. Otros susurraban sobre un distanciamiento con un hermano del norte, una disputa que nunca se resolvió. El viejo señor Lethbridge, con aires de quien imparte conocimiento privilegiado, contó a los presentes en la posada que Harper había sido visto caminando con un desconocido una semana antes de su muerte, un hombre alto con abrigo oscuro, aunque nadie más recordaba tal figura. Cada historia, una vez contada, se extendía como un villano, filtrándose por todos los rincones de Alderney, hasta que nadie pudo distinguir la semilla de la pelusa. La señorita Marple, en su paseo vespertino con la señora Weatherby, se detuvo cerca del cementerio, donde el coro solía reunirse para cotillear después de los ensayos. Se agachó para ajustarse el zapato, aunque en realidad escuchaba a dos jóvenes que hablaban en voz baja. Lily estaba con él esa tarde, estoy segura, dijo una. Las vi cerca de la rectoría, con aspecto muy serio. ¿Tiene algún problema? ¿Me entiendes? La otra negó con la cabeza. Problemas o no, lo adoraba. Casi la mata cuando se cayó. Siguieron caminando, dejando a la señorita Marple con el tenue rastro de otro hilo que guardar en su mente. Esa noche, la señora Weatherby se inquietó durante la cena. Es terrible, Jane, pensar en el coro tan dividido cuando deberíamos estar unidos en el dolor. Edwin era difícil, sí, pero nos dio un propósito. Ahora solo hay peleas y sospechas. Me inquieta. La señorita Marple dejó el tenedor con cuidado. La inquietud, dijo en voz baja, es a menudo la forma en que el cuerpo reconoce lo que la mente aún no puede expresar con palabras. Más tarde, al caer la noche y encenderse las lámparas en las ventanas de la cabaña, el inspector Cray hizo una breve aparición en la posada. Se detuvo en la barra, apuró una pinta y comentó a todos los presentes que la autopsia había confirmado su opinión sobre un corazón débil, nada más. El caso está cerrado, dijo con firmeza, como si la mera repetición pudiera evitar más conjeturas. Pero los aldeanos no se convencieron. Sabían, como la señorita Marple, que las muertes pueden ser naturales, pero el momento y las circunstancias a menudo no lo son. La insistencia de Cray solo avivó su sensación de misterio. Esa noche, sentada junto a la chimenea de su prima, la señorita Marple reflexiona sobre la curiosa escena en la vicaría. La ausencia de Harper no había provocado el dolor silencioso que cabría esperar. En cambio, había desatado una oleada de ambición, resentimiento y rivalidad. Cada miembro del coro parecía ansioso por reclamar autoridad o por sembrar sospechas en otros lugares. Le recordó a otro pueblo, muchos años atrás, cuando la repentina muerte de un síndico provocó que media parroquia se peleara por quién debía reemplazarlo. De esa disputa, recordó, emergió una verdad completamente ajena a los asuntos eclesiásticos, pero ciertamente desoladora. Dejó que su labor de punto reposara en su regazo, mientras sus pensamientos volvían al colapso de Harper. La amargura en los labios, el tenue olor acre de estos detalles que no podía quitarse de la cabeza. Sin embargo, no eran solo las señales físicas lo que la perturbaba. Era el patrón humano el cierre demasiado rápido del caso por parte del inspector Cray, el dolor extrañamente intenso de Lily, la peculiar satisfacción en el relato de los hechos del señor Pritchard, como si presenciar la muerte lo hubiera enaltecido. Cada pequeña observación, inocua por sí sola, podría algún día alinearse en una imagen. Hasta entonces, esperaría, observaría y escucharía. Sabía que esa era a menudo la forma más segura de llegar a la verdad. El pueblo seguiría adelante, por supuesto. Habría mercados y sermones, chismes en la gasolinera y disputas por las parcelas. Sin embargo, bajo el bullicio cotidiano, persistía una nota discordante, débil pero insistente, como una cuerda ligeramente desafinada. Era una nota que la señorita Marple reconocía bien, una que presagiaba algo más que dolor. Presagiaba secretos que afloraban a la superficie. Secretos que, con el tiempo, podrían revelarse con asombrosa claridad. Porque Alderney, aunque aparentemente tranquilo, ya se había revelado como un lugar de tensiones ocultas. Y donde las tensiones se acumulaban, la señorita Marple lo sabía. El crimen rara vez andaba muy lejos. Para la semana siguiente, los rumores de Alderney se habían consolidado. Ya no bastaba con comentar el colapso de Edwin Harper,
Con vagos matices de misterio, la mente del pueblo había empezado a centrarse en la causa y el culpable. En cada rincón de la parroquia, desde la oficina de correos hasta el cementerio, se repetía la misma idea. Si la muerte de Harper no había sido natural, alguien debió haberla precipitado. Y una vez que tal pensamiento se arraiga en una comunidad, se arraiga con asombrosa rapidez. Curiosamente, el foco de sospecha recayó en la joven Lily Trenton. Al principio, los aldeanos hablaban de ella con compasión, recordando su llanto la noche de la muerte de Harper. Pero la compasión tiene una forma de achicharrar cuando se mezcla con la curiosidad. Pronto se notó que había sido particularmente cercana a Harper, que él había elogiado su voz con una intensidad inusual para un hombre de su edad, y que la habían visto paseando con él cerca de la rectoría en los últimos días. «Demasiada atención», murmuró la señora Fellows, frunciendo los labios. «Y a su edad hay que cuidar las apariencias». El señor Pritchard, siempre dispuesto a dar más peso a los rumores, declaró en la tienda de comestibles que Lily parecía absolutamente culpable en el ensayo. «Roja como una remolacha», dijo con deleite, como si tuviera algo que ocultar. Recuerden mis palabras, había más entre ellos de lo que parecía. Tales palabras, lanzadas al aire, adquirieron la solidez de la realidad antes de llegar al otro extremo del mostrador. La propia Lily parecía desconcertada por el cambio de ambiente. Cuando fue a visitar a la señora Weatherby una tarde, la señorita Marple la observó atentamente. Los ojos de la niña estaban ojerosos, y sus manos, inquietas, se apoyaban en el regazo. Hablaba poco, y cuando lo hacía con temblor. «Es terrible, señora Weatherby», dijo. «Todos me miran como si hubiera hecho algo terrible. No lo soporto». Las lágrimas resbalaban por sus mejillas y retorció el pañuelo hasta casi romperlo. La señora Weatherby, amablemente, aunque algo nerviosa, le dio una palmadita en el brazo. «Vamos, vamos, querida. La gente habla. No te preocupes. Pronto se cansarán y buscarán otra cosa». Pero la señorita Marple, sentada tranquilamente con su labor de punto, vio algo más que angustia en el comportamiento de Lily. Había miedo, sin duda, pero también un silencio cuidadosamente guardado. Lily guardaba algo que aún estaba por verse si culpa, vergüenza o simple confusión juvenil. El inspector Cray, impulsado por las insistentes insinuaciones de los aldeanos, visitó a Lily. Sus preguntas fueron directas, y su presencia en la modesta sala de estar de la joven la hizo sonrojarse. Le preguntó si había estado con Harper el día antes de su muerte, si había aceptado regalos suyos, si habían tenido peleas. Ella negó todas las preguntas, con voz temblorosa pero firme. Finalmente, Cray se marchó con el ceño fruncido, declarando a los que se quedaban afuera que la joven ocultaba algo, sin duda. El asunto podría haber terminado ahí, con Lily declarada culpable ante el tribunal de la opinión pública, si la señorita Marple no se hubiera interesado. Esa noche, le habló en voz baja a su prima sentada junto al fuego. Es curioso reflexionar. Con qué rapidez la sospecha recae sobre los débiles. Una joven, sola, con poco que defender, su gente se apresura a atribuir la culpa a quien menos resistencia encuentra. Es muy parecido a la historia de la pobre Nancy Pratt en Littlehampton, acusada de robar manzanas solo porque tenía las manos manchadas de jugo, aunque medio pueblo había probado una antes que ella. La señora Weatherby pareció perpleja, pero la señorita Marple volvió a tejer, con el punto claro. En realidad, la señorita Marple había notado detalles que otros ignoraban. Las lágrimas de Lily, aunque sinceras, parecían mezcladas con una especie de temor que los chismes no explicaban del todo, y cuando hablaba de Harper, su voz no transmitía la amargura del rechazo ni la ternura del afecto. En cambio, había vacilación, como si cargara con un conocimiento demasiado pesado para compartirlo. La señorita Marple lo guardó, sabiendo bien que los secretos, como las semillas, emergerá con el tiempo. Mientras tanto, el caos en el coro empeoraba. Con Lily bajo sospecha, algunos sugirieron que debería retirarse por completo de la función del festival. Sería indecoroso, insistió la señora Fellows, tenerla en primera fila mientras abundan los rumores. Otros, en particular el joven Peter Maddox, la defendieron con vehemencia. «No tienes pruebas», dijo con los puños apretados. «Lily no ha hecho nada malo. La echarás de Alderney con tus lenguas si no te callas». Su defensa solo avivó la especulación, pues los aldeanos son rápidos para tejer romances donde pueden. A pesar de todo, la señorita Marple seguía siendo la viva imagen de una leve indiferencia. Asistía a los ensayos, o lo que se consideraban ensayos,
escuchando cómo las voces se quebraban sin la severa dirección de Harper. Observaba las miradas intercambiadas, los comentarios susurrados, el sutil cambio en las alianzas, y notó con especial atención que, mientras Lily rehuía la atención, otros parecían disfrutarla. El señor Pritchard, por ejemplo, hablaba con un nuevo aire de autoridad, como si la muerte de Harper lo hubiera enaltecido. La esposa del vicario también se movía con mayor determinación, apaciguando disputas mientras observaba atentamente a Lily. Cada uno interpretaba un papel, y la señorita Marple, con su serenidad, observaba cómo se desarrollaba la obra. Una tarde, mientras paseaba cerca del cementerio, se encontró con Lily sentada sola en un banco, con el rostro hundido entre las manos. La señorita Marple se acercó con suavidad, hablándole con su tono suave y casi distraído. Un día precioso, aunque las nubes amenazan lluvia. Siempre pienso que las nubes se parecen mucho a las personas. Lo que parece ligero e inofensivo puede oscurecerse de repente. Lily levantó la cabeza, sobresaltada, y luego esbozó una sonrisa llorosa. «No sé qué hacer, señorita Marple. Todos creen que yo». Se le quebró la voz. La señorita Marple le puso una mano en el brazo. «Querida, la verdad se revela sola, aunque a veces requiere paciencia. No dejes que el miedo te silencie. Recuerda, las apariencias a menudo engañan. La gente está muy dispuesta a creer lo peor, sobre todo cuando les evita examinarse a sí mismos». Lo dejó así, sabiendo que las preguntas directas hundirán aún más a la chica en el silencio. Pero había sembrado una semilla, y confiaba en que las semillas crecerían. Al final de la semana, Lily era la sospechosa aceptada por muchos. Sin embargo, la señorita Marple, sentada junto a la ventana de su prima con su labor de punto en el regazo, seguía sin estar convencida. El patrón no encajaba. Una chica débil, un director severo, una muerte prematura sí. Había hilos para tejer una historia. Pero había otros hilos, más fuertes, que desviaban la trama. Y la señorita Marple, con su silenciosa persistencia, se propuso seguirlos, porque presentía que la verdad sobre la muerte de Edwin Harper no estaba en las manos temblorosas de Lily Trenton, sino en algo mucho más inesperado. La sospecha que se aferraba a Lily Trenton no se desvaneció con el tiempo. De hecho, se agudizó a medida que el pueblo ensayaba su función festiva con creciente inquietud. La toleraban, pero solo por los pelos su otrora elogiada voz de soprano. Ahora era un motivo de tensión más que de orgullo. Sin embargo, la señorita Marple, observando desde su tranquilo rincón, seguía convencida de que la angustia de la chica era más una señal de miedo y secretismo que de culpa. Y los secretos, como bien sabía la señorita Marple, a menudo dejaban rastro en los lugares más cotidianos. Una mañana, la señora Weatherby insistió en que visitaran el salón parroquial, donde algunos miembros del coro estaban ordenando atriles y reorganizando sillas para una próxima reunión parroquial. «Detesto ver el desorden», dijo la señora Weatherby con energía. Si Edwin tenía un defecto, era su insistencia en el orden. Todo estaba en su lugar, aunque Dios te ayude si lo cambias de sitio. Soltó una risita débil, aunque el sonido tenía un dejo de nerviosismo. La señorita Marple se movía entre las partituras dispersas, con su mirada penetrante observando las tenues manchas de huellas dactilares, los montones desiguales, la desordenada maraña de páginas. «Es curioso», murmuró, casi para sí misma, «cómo los hábitos de un hombre persisten en las cosas que toca. El desorden donde exigía pulcritud, esas cosas pueden contar historias». Mientras la señora Weatherby se ocupaba de las sillas, la señorita Marple se agachó para recoger un fajo de partituras que había caído bajo la plataforma del director. Era la partitura del himno que Harper había estado ensayando la noche de su muerte, Lead, Kindly Light. Las esquinas estaban arrugadas, y en el margen había una leve mancha, una marca descolorida que llamó la atención de la señorita Marple. La sostuvo delicadamente en su mano enguantada, observando la mancha marrón amarillenta que parecía fuera de lugar en un papel tan nítido. No era una mancha de tinta común, ni la marca de un té descuidado. Tenía un aspecto más nítido, un borde ligeramente cristalino. Volvió a guardar la página en la pila sin hacer comentarios. Momentos después, la señora Fellows entró apresuradamente con una lata de abrillantador. «Si el comité se va a reunir aquí, no podemos tener polvo por todas partes», declaró, y se puso a fregar la mesa donde Harper había depositado sus partituras. Habló con la firme determinación de quien vence el dolor librando una batalla contra la suciedad. Sin embargo, la señorita Marple notó que, mientras el paño se movía por la madera, la señora Fellows vacilaba cerca de la esquina, con el rostro ligeramente,
tenso. Luego, con una rápida mirada a las demás, frotó con más fuerza, como si quisiera borrar algo terco. Cuando terminó, su expresión se había suavizado de nuevo, pero los ojos de la señorita Marple no había pasado por alto el momento. Más tarde, cuando el salón quedó vacío, la señorita Marple regresó a ese mismo rincón. Se agachó, rozando ligeramente la superficie con las manos. No había nada evidente, pero persistía un leve rastro del mismo olor acre, el que había percibido la noche de la muerte de Harper. Para cualquier otra persona habría pasado desapercibido, pero la señorita Marple, cuya mente almacenaba impresiones como flores prensadas, supo al instante que la conexión no era casual. Esa noche le habló con dulzura a su prima. «A menudo he pensado, querida, qué curioso es que la gente crea que las malas acciones deben ser dramáticas. En mi experiencia, son las cosas más pequeñas una carta extraviada, una mancha tenue, una vacilación las que indican el camino. ¿Recuerdas aquel caso de la mermelada envenenada en Gloucester? Toda la casa enfermó, pero fue solo un leve olor a almendras en la cocina lo que reveló la verdad. La señora Weatherby, a quien le disgustaba esas conversaciones a la hora de acostarse, le rogó a su prima que alejara esos pensamientos tan terribles. Pero la señorita Marple se limitó a sonreír mientras sus agujas tintineaban suavemente. «Oh, me atrevo a decir que con el tiempo se solucionará», dijo. Mientras tanto el pueblo seguía especulando. El nombre de Lily seguía en boca de todos, aunque ahora se rumoreaba que quizás se había peleado con Harper por alguna promesa incumplida. El señor Pritchard contó a cualquiera que quisiera escuchar que una vez había oído voces alzadas cuando Lily y Harper estaban solos. «Claro que no escuché», dijo, inflando el pecho. Pero se notaba, un tono muy brusco, totalmente inapropiado. Sus oyentes se sintieron complacidos de añadir otra capa a la creciente historia. Pero la señorita Marple notó que no era solo Lily quien evitaba mencionar a Harper, con una rigidez peculiar. La esposa del vicario, normalmente aficionada a relatar cada detalle del pueblo, guardó un extraño silencio al oír su nombre, apretando los labios antes de cambiar de tema. Y la señorita Fellows, aunque hablaba con indignación sobre las supuestas incorrecciones de Lily, parecía casi demasiado ansiosa por desviar las sospechas. Era, pensó la señorita Marple, precisamente el tipo de afán que a menudo ocultaba el miedo al escrutinio. Unos días después, mientras el coro se reunía de nuevo en el salón parroquial, ocurrió un incidente que perturbó aún más la mente de la señorita Marple. Mientras el señor Pritchard cantaba a todo pulmón una estrofa, su rostro se enrojeció repentinamente y tosió violentamente, escupiendo hasta que la esposa del vicario le trajo agua. «No era nada, nada en absoluto», insistió, recuperándose con una risa tímida, pero la señorita Marple, que había estado observando atentamente, observó cómo le temblaba ligeramente la mano al dejar la partitura. Pensó también en la extraña mancha que había encontrado en la partitura de Harper, en el olor acre que flotaba cerca de su escritorio. Pequeñas señales, cada una, pero juntas insinuaban algo más siniestro que corazones desfallecidos y chismes vanos. Esa noche, repasó mentalmente el patrón mientras estaba sentada en su habitación, con la luz de la lámpara proyectando largas sombras. Harper había sido un hombre que exigía orden, que ejercía el poder en su pequeño dominio con férrea autoridad. La señorita Marple sabía que hombres como él no solo inspiraban admiración, sino también resentimiento. Su repentina muerte les había quitado un peso de encima, y en ese alivio se encontraban pistas. Sin embargo, no fue solo el resentimiento lo que mató, sino también la oportunidad, y un método lo suficientemente discreto como para pasar por natural. Y eso, pensó, era lo que sugerían la tenue mancha y el olor acre. Algunas manos en Alderney habían sido a la vez resentidas y astutas. Cerró los ojos un instante, recordando la caída de Harper, las lágrimas de Lily, la rigidez de la señorita Fellows, la tos del señor Pritchard. El pueblo tejía su propia historia, señalando a los inocentes porque era más fácil que buscar más a fondo. Pero la señorita Marple, con su silenciosa persistencia, seguía recogiendo sus hilos, porque entre los detalles cotidianos, una mancha en el papel, una vacilación en una mesa, un olor demasiado fuerte para el barniz, yacía la pista que lo desentraña todo. Y en Alderney, donde cada aldeano se creía demasiado común para la maldad, esa pista apuntaría, al final, a la mano más inesperada. Alderney no era un pueblo acostumbrado a las sombras alargadas. Sin embargo, en las semanas posteriores a la repentina muerte de Edwin Harper, las sombras se extendieron sobre sus casas y setos de formas difíciles de ignorar. La gente seguía asistiendo a los ensayos del festival de verano,
pero la música flaqueaba, las entradas se retrasaban y las voces se quebraban bajo la tensión de la inquietud. Donde antes había habido una alegría compartida en la canción, ahora persistía una vigilancia, cada mirada mesurada, cada conversación teñida de sospecha. La señorita Marple, sentada discretamente al fondo del salón parroquial, observaba todo con la serenidad propia de quien sabía lo rápido que la vida cotidiana podía desmoronarse bajo la presión de los secretos. Observó cómo la señorita Fellows y la esposa del vicario susurraban en los rincones, interrumpiendo bruscamente al acercarse otros. Observó la creciente tendencia del señor Pritchard a presumir de su importancia para el coro, como si la muerte de Harper le hubiera abierto el camino a su propio ascenso, y vio a Lily Trenton encogerse aún más en sí misma, con su voz, antes alegre, quebrada por el peso de los chismes. Fue durante uno de esos ensayos que finalmente se rompieron los ánimos. La señora Fellows, tras soportar otro de los estruendosos intentos de Pritchard por dirigir los bajos, espetó: «Si Edwin pudiera oírte, se levantaría de su tumba y te silenciará él mismo. Bramas como un toro en el campo». El señor Pritchard, rojo de furia, replicó: «Mejor un toro que una gallina coleando sin parar, señora Fellows. Al menos el toro tiene fuerza». La sala resonó con risas nerviosas, que se acallaron rápidamente, pues nadie quería admitir lo a flor de piel que estaban sus resentimientos. La esposa del vicario intentó suavizar las cosas, pero sus palabras serenas no surtieron efecto. El ambiente de Alderney había cambiado. Donde antaño Harper había gobernado con férrea autoridad, ahora su ausencia dejaba un vacío en el que el orgullo, los celos y los viejos agravios se abalanzaron con una fuerza asombrosa. La señorita Marple, con el suave tintineo de sus agujas, reflexionó que así siempre se elimina una personalidad fuerte de un grupo, y las demás revelaban su verdadero yo en la lucha por llenar el vacío. No solo en el coro surgieron grietas, comenzaron a circular rumores sobre la vida de Harper antes de Alderney, arrastrados por las inciertas habladurías. Algunos recordaban que había recibido cartas de Londres, sobres gruesos que parecían preocuparse. Otros susurraban que se había peleado con alguien del pueblo cercano, aunque nadie podía decir quién, y algunos, en voz baja, sugirieron que su interés por Lily Trenton había sido menos inocente de lo que parecía. Tales historias, verdaderas o falsas, tenían el poder de herir, y Lily las soportaba en silencio. La señorita Marple, sin embargo, no se dejó llevar por los chismes. Tenía por costumbre pasear por el pueblo por las tardes, deteniéndose aquí y allá para charlar con aquellos cuyas vidas se cruzaban discretamente con el coro. Habló con el sacristán, quien mencionó que habían visto a Harper entrar en la antigua rectoría a deshoras. Se detuvo en la panadería, donde su esposa recordó que Harper pidió una marca específica de miel para su té, murmurando que no serviría otra. Incluso pasó por la oficina de correos, donde el cartero admitió que una carta dirigida a Harper había llegado la misma mañana de su muerte, aunque no recordaba de quién. Cada pequeño comentario quedaba guardado, como retazos de tela esperando el momento de coserlos para formar un todo. Fue durante uno de esos paseos que la señorita Marple se encontró con la señorita Fellows en su jardín delantero, podando furiosamente sus rosas. La mujer tenía el rostro enrojecido, sus manos rápidas y afiladas con las tijeras. «¡Qué cosas más bestiales!», murmuró. «Siempre cubiertas de espinas, siempre desgarrándote». La señorita Marple, deteniéndose en la puerta, comentó con suavidad: «Creo que las rosas se parecen mucho a las personas. Hermosas a la vista, pero a menudo ocultan una agudeza». La señorita Fellows levantó la vista, sobresaltada, y luego rió demasiado rápido. «Ah, tiene una forma de decir las cosas, señorita Marple. Pero hay que controlar las espinas o lo invadirán todo». Su tono era enérgico, pero había algo tras su amargura que la jardinería no explicaba del todo. Al día siguiente trajo otra pequeña revelación. En la tienda del pueblo, la señorita Marple escuchó al señor Pritchard alardear una vez más de su importancia. «Edwin nunca apreció mi talento», declaró, «tan alto que la mitad de los clientes lo oyeron. Siempre me menospreciaba, haciéndome quedar como un tonto. Bueno, ¿quién dirige los bajos ahora? ¿Quién mantiene todo bajo control?» Sin embargo, mientras hablaba, la señorita Marple notó cómo le temblaba ligeramente la mano. Al contar el cambio, las monedas resbalaban entre sí con un leve tintineo. El orgullo, pensó, a menudo esconde una inquietud más profunda. Sin embargo, fue Lily quien brindó el momento más revelador. Una tarde, la señorita Marple la encontró de pie frente a la iglesia, con la mirada fija en el coro. La joven se sobresaltó al verla y apartó la mirada rápidamente.
Solo quería ver si habían cambiado las flores, dijo apresuradamente. Pero su tono la delató. La señorita Marple, apoyando la mano ligeramente en el muro de piedra, observó con dulzura. Puede ser difícil transmitir el conocimiento sola, querida. Mucho más fácil cuando se comparte. Los labios de Lily se separaron como para hablar, pero luego se volvieron a cerrar. No puedo, susurró. Nunca me lo perdonarían. Se marchó apresuradamente antes de que la señorita Marple pudiera responder, dejando tras de sí un silencio que resonaba con implicación. Esa noche, la señora Weatherby no pudo contener su ansiedad. El pueblo se está desmoronando, Jane. Todos sospechan de todos. No soporto pensar en lo que diría el pobre Edwin si lo viera. Y esa pobre chica, Lilish, se desvanece ante nuestros ojos. La señorita Marple palmeó la mano de su prima con expresión apacible. Sí, querida. Sin embargo, tales disturbios a menudo sacan a la luz verdades ocultas durante mucho tiempo. La gente se revela más fácilmente en las peleas que en la calma. Basta con observar, y la imagen comienza a formarse. Con el paso de los días, los enfrentamientos se agudizaron. La señorita Fellows y el señor Pritchard intercambiaron insultos abiertos durante el ensayo. La esposa del vicario empezó a evitar a Lily por completo, ofreciendo excusas en lugar de amabilidad. Y en medio de todo, la mirada serena de la señorita Marple observaba los cambios sutiles, los silencios repentinos, las frases a medias, los gestos rápidamente disimulados. Sabía que Alderney no solo sufría las consecuencias de una muerte prematura, se estaba deshaciendo y cada hilo revelaba los secretos subyacentes. Fue entonces cuando la señorita Marple tuvo la certeza de que la muerte de Harper no había sido un accidente ni el colapso natural de un corazón débil. Las manchas, el olor, las miradas nerviosas, las peleas, todo era piezas de un rompecabezas cuyo contorno comenzaba a despuntar. Sin embargo, también sabía que el pueblo aún no estaba listo para escucharlo. Hablar demasiado pronto sería arriesgarse a ocultar la verdad aún más. Mejor, pensó, esperar un poco más, dejar que las peleas se agudizaran, que los secretos salieran a la superficie, porque al final no es la acusación más ruidosa la que revela la verdad, sino el desliz más silencioso de la naturaleza humana. Y Alderney, a pesar de sus tranquilos setos y sus callejones silenciosos, estaba lleno de deslices como ese, cada uno de los cuales acercaba a la señorita Marple al corazón del misterio. Se acercaba el festival de verano, y aunque los banderines ondeaban en la plaza del pueblo y los niños practicaban sus bailes, persistía un aire de inquietud que ninguna festividad podía disipar. Alderney era un lugar que se alimentaba de las apariencias, y sin embargo, bajo los alegres preparativos, el asunto más oscuro de la muerte de Edwin Harper seguía sin resolverse. Los rumores no morían fácilmente, allí se multiplicaban, como la hiedra que se colaba por cada grieta de las casas. El coro, con el ánimo muy decaído, seguía reunido para ensayar, aunque las voces temblaban por algo más que un tono bajo. Una sofocante noche de jueves, mientras los cantantes cantaban un himno a trompicones, la puerta del salón parroquial se abrió de golpe. Peter Maddox, el hijo del cartero, entró sin aliento y pálido. Llevaba un sobre en la mano. «Es para Harper», tartamudeó, y la sala quedó en silencio. Hubo un momento de incómoda quietud, pues todos sabían que Harper ya no podía recibir cartas. Sin embargo, el sobre estaba limpio. La tinta no se había manchado con el tiempo. El vicario lo tomó a regañadientes, frunciendo el ceño al leer el matasellos de Londres. «¡Qué extraño!», murmuró. «Otra carta, después de tanto tiempo». Se la guardó en el bolsillo, pero no antes de que la señorita Marple notara el grueso papel y el tenue escudo grabado en la esquina. No dijo nada, pero sus agujas, apoyadas en su regazo, volvieron a sonar suavemente. La carta fue objeto de interminables discusiones al día siguiente. ¿Quién seguía escribiéndole a Harper y por qué había llegado tan tarde? Algunos decían que debía de haberse retrasado en el correo. Otros murmuraban sobre asuntos pendientes, deudas o quizás chantajes. El señor Pritchard, con cierto deleite, sugirió que la muerte de Harper lo había librado de algún escándalo que, de otro modo, podría haberlo arruinado. «Mejor para él caer cuando lo hizo», dijo pomposamente, «que haber sido descubierto». El comentario le valió miradas fulminantes, pero ninguna negación. Sin embargo, la señorita Marple no se detuvo solo en la carta. Esa misma noche, al dispersarse el coro, vio a Lily detenida cerca del atril. La mano de la joven rozó la madera y sus ojos se llenaron de lágrimas. «No era lo que creían», susurró, sin percatarse de que alguien estuviera cerca. La señorita Marple, que se había acercado sigilosamente, captó las palabras, pero no la presionó.
En cambio, habló del tiempo, de las rosas que florecen tarde ese año, y guió a Lily con dulzura hacia el aire nocturno. Sin embargo, las palabras permanecieron en su memoria. No era lo que creían. Eso sugería tanto conocimiento como una carga. El siguiente giro llegó de repente y sumió al pueblo en un profundo temor. El señor Pritchard, el barítono ruidoso que tanto ansiaba ocupar el puesto de Harper, no se presentó al ensayo. Cuando la señora Weatherby envió un mensaje a su criada, lo encontraron en casa desmayado, con la piel fría y húmeda, respirando con dificultad. Llamaron al doctor Penrose de inmediato y lo declararon un repentino trastorno digestivo, probablemente comida en mal estado. Pero la señorita Marple, discretamente de pie en la puerta, percibió de nuevo el mismo ligero y acre sabor que recordaba de los últimos momentos de Harper. Entrecerró los ojos ligeramente. Pritchard se recuperó, aunque lentamente, y para la tarde siguiente estaba lo suficientemente bien como para contar su terrible experiencia a cualquiera que quisiera escucharlo. «¡Envenenado! ¡Eso fue!», gritó. «Alguien quiere silenciarme. Saben que vi cosas que los condenaría». Se negó a decir más, aunque el brillo en sus ojos delataba su satisfacción por volver a ser el centro de atención del pueblo. Sin embargo, su fanfarronería era menos contundente que antes. La señorita Marple, observándose con su mirada serena, pensó que parecía más asustada de lo que deseaba aparentar. El efecto en el pueblo fue profundo. Si la muerte de Harper se hubiera atribuido a un fallo cardíaco, la casi desaparición de Pritchard no podría explicarse tan fácilmente. «Hay maldad por todas partes», murmuró el viejo señor Lethbridge en la posada. «Escúchenme, no será la última». Los aldeanos, que se habían conformado con culpar a Lily del destino de Harper, ahora se movían inquietos. ¿Podría ser que algo más grave estuviera en juego? ¿Que el propio coro estuviera marcado? La idea se extendió rápidamente, y con ella llegó una inquietud indescriptible. La esposa del vicario intentó valientemente restaurar la calma. Insistió en reuniones de oración, en himnos cantados con renovada devoción, en té servido con pulso firme. Pero sus ojos delataban su ansiedad. La señorita Marple notó cómo miraba a Lily y luego a otro lado, como si evitara un recuerdo desagradable. También notó cómo la señorita Fellows se irritaba más, enfureciéndose por las nimiedades. Los secretos, pensó la señorita Marple, salían a la superficie, y las personas bajo presión rara vez se comportan con prudencia. Esa noche, la señorita Marple se sentó con la señora Weatherby en la salita, mientras la lámpara proyectaba un cálido resplandor sobre las cortinas de encaje. «Es extraño, Jane», dijo la señora Weatherby con nerviosismo. «Primero Edwin, y ahora el señor Pritchard. Bueno, si uno fuera fantasioso, casi podría pensar que el propio coro maldijo». La señorita Marple esbozó una leve sonrisa. «No maldijo, querida. Solo se enredó. Las personas son como hilos. Se retuercen y se anudan, y a veces un nudo desvía toda la tela. El truco está en ver dónde está el nudo», pensó para sus adentros, en la mancha en la música de Harper, en la inquieta manera de fregar de la señorita Fellows en la mesa del recibidor, en la extraña carta de Londres, en la mano temblorosa de Pritchard. Cada detalle parecía insignificante, pero juntos formaban una trama de intenciones. Harper no había muerto, simplemente su muerte formaba parte de un plan, y ahora la enfermedad de Pritchard sugería que el plan aún no estaba completo. A la mañana siguiente, mientras los aldeanos se reunían en grupos silenciosos, el inspector Cray regresó, con aire rígido e impaciente. «Les advierto a todos que no se dejen llevar por fantasías descabelladas. La indisposición del señor Pritchard se debía a un pescado en mal estado, nada más. Sin embargo, su insistencia, una vez más, no satisfizo. Los aldeanos habían convivido lo suficiente como para saber cuándo algo andaba mal, y la señorita Marple, sentada tranquilamente junto a la puerta del cementerio, vio con claridad lo que Cray no vio, que el miedo se había arraigado en Alderney, y el miedo tiene la capacidad de desatar los mismos secretos que la gente más se esfuerza por ocultar. Esa noche retomó su labor de punto con renovado propósito. El hilo se enrollaba suavemente en sus agujas mientras reflexionaba sobre el rompecabezas. Harper había muerto, Pritchard casi muere, y el resto del coro estaba atrapado en redes de rivalidad y secretismo. En algún lugar de ese círculo se encontraba la verdad. En algún lugar, entre el olor acre, la mancha oculta y las palabras susurradas de una niña asustada, estaba la clave que lo desentraña todo. Y la señorita Marple, con su modesta paciencia, se proponía esperar el siguiente desliz para que llegara. Siempre ocurría.
El revuelo causado por la repentina enfermedad del señor Pritchard no se disipó rápidamente. Incluso mientras se recuperaba, quejándose a gritos del trato recibido y declarándose blanco de enemigos invisibles, los ensayos del coro se volvieron cada vez más tensos. El aire en Alderney parecía impregnado de un temor tácito, y los aldeanos lo llevaban consigo a tiendas, jardines y salones. La muerte de Harper podría haber sido considerada una desgracia en el pasado, pero ahora, con el colapso de Pritchard, nadie podía creer en las coincidencias. Alguien en Alderney, se rumoreaba, tenía malas intenciones. La señorita Marple, por su parte, tejía serenamente a pesar de la creciente ansiedad. Había aprendido hacía mucho tiempo que la agitación nublaba el juicio. La paciencia, como la luz del sol, revelaba lo que la sombra ocultaba. Sin embargo, no se quedaba de brazos cruzados. Con las palabras más amables, las observaciones más sutiles, comenzó a interactuar con quienes la rodeaban, de maneras que sondeaba bajo su aparente compostura. Porque la señorita Marple sabía que las personas se delatan no con grandes gestos, sino con el más mínimo desliz, una inflexión de tono, una mirada velada demasiado pronto, un silencio prolongado. Empezó con la señorita Fellows. Una tarde, al llegar con un tarro de mermelada de ciruela por si al ama de llaves le faltaba, la señorita Marple se sentó recatada en el salón mientras la señorita Fellows se ocupaba de su porcelana. «Es terrible lo que le ha pasado al coro», dijo la señorita Fellows con energía, sirviendo el té. «Es inevitable pensar en maldiciones, aunque, por supuesto, eso es una tontería. Aún así, sería prudente vigilar atentamente». La señorita Marple asintió levemente, con la mirada fija en las manos de la mujer. Se movían con energía experta, pero los nudillos estaban blancos sobre el asa de la tetera. «A veces pienso», murmuró la señorita Marple, «en lo duro que debe ser perder a un líder en quien se confiaba. Una ausencia repentina es inquietante. Recuerdo a la pobre señora Hawthorne, de St. Mary Mead, cuando su jardinero se marchó sin previo aviso. Todo el jardín se derrumbó, y ella confesó que le guardaba un profundo resentimiento por haberla dejado en la estacada». La señorita Fellows soltó una breve carcajada, demasiado aguda para ser divertida. «El resentimiento, señorita Marple, es energía desperdiciada. Hay que seguir adelante». Sin embargo, sus ojos se apartaron y la señorita Marple pensó para sí misma que no hay mujer sin amargura. Su siguiente prueba silenciosa recayó sobre la esposa del vicario. La señorita Marple se las arregló para sentarse a su lado en un círculo de costura, con agujas e hilos zumbando en el salón. Después de un rato, comentó con su tono amable: «La música es un gran consuelo en tiempos difíciles. Siempre pienso que quienes la comparten deben sentirse unidos por la confianza». La esposa del vicario se tensó ligeramente, con la puntada entrecortada. «Sí, claro», respondió, pero con la voz tensa. Luego añadió rápidamente: «Por supuesto, el señor Harper era difícil, tenía estándares altos, no todos podían soportarlos. Era una confesión que denotaba tensión, y la señorita Marple la guardó con cuidado. Fue con Lily, sin embargo, que la señorita Marple ejerció su toque más delicado. Encontró a la niña una tarde cerca de la puerta del cementerio, pálida en el crepúsculo. Lily se sobresaltó al acercarse la anciana, pero la señorita Marple se limitó a decir: «Una hermosa puesta de sol, aunque a menudo esconde un escalofrío. Hay que estar preparada para el frío repentino». Lily se estremeció, aunque el aire era cálido. «No puedo dormir, señorita Marple», confesó de repente. «Cada vez que cierro los ojos lo veo caer». La señorita Marple posó suavemente su mano sobre la de la niña. «La memoria puede ser cruel, querida. Sin embargo, a veces lo que vemos nos dice más de lo que sabemos en ese momento. Incluso las cosas pequeñas, una palabra, un gesto, pueden significar mucho más tarde». Lily entreabrió los labios, pero negó con la cabeza. «No debería decirlo. Pensarían mal de mí». Y de nuevo se apresuró a irse, dejando a la señorita Marple con la convicción de que la niña tenía una llave que temía usar. Mientras tanto, el señor Pritchard, recuperándose lo suficiente como para presumir de su constitución, le brindó otra oportunidad. Al encontrarlo frente a la tienda de comestibles, la señorita Marple le preguntó con inocencia: «Espero que se encuentre bien, señor Pritchard. Debió de ser un golpe terrible», infló el pecho. «Un hombre menos fuerte habría sucumbido por completo. Pero yo estoy hecho de pasta más dura». «En efecto», respondió la señorita Marple, «me recuerda al pobre señor Abbot de Muchbenham, que se creía demasiado vigoroso para la enfermedad. Sin embargo, fue su costumbre de condimentar todo con cierto deleite, lo que resultó ser su perdición.
El señor Pritchard parpadeó y su tez rubicunda palideció un poco. «No corro esos riesgos, señorita Marple». Se dio la vuelta apresuradamente, con la confianza algo mermada. Ella sonrió levemente. A los hombres como Pritchard les disgustaba que les recordaran su vulnerabilidad, y el miedo a menudo los volvía descuidados al hablar. En cada uno de estos encuentros, la señorita Marple solo ofreció observaciones apacibles, recuerdos inocentes y una tierna compasión. Sin embargo, cada uno dejó tras de sí una profunda inquietud, un estremecimiento, una palabra apresurada. Los recompuso lentamente, como quien cose una colcha, cada retazo distinto pero parte de un todo. Había resentimiento en la señorita Fellows, tensión en la esposa del vicario, miedo en Lily y una bravuconería que ocultaba la inquietud en Pritchard. Juntos, formaban un patrón que sugería que la muerte de Harper no fue fruto del azar, sino de un cálculo, y entonces llegó otra pequeña pero reveladora señal. En el siguiente ensayo, cuando el coro se reunió en el salón, la señorita Marple observó atentamente cómo la esposa del vicario distribuía himnos recién limpiados y pulidos. Al entregarle uno a Lily, la niña retrocedió levemente, arrugando la nariz. La señorita Marple, aunque nadie más pareció notarlo, percibió de inmediato el leve olor acre, tan sutil que podría haberse considerado barniz. Se inclinó hacia su bolsa de tejer, con expresión serena, pero su mente se agiliza. El aroma no era casualidad, seguía la música, las mismas notas que Harper había tocado. Esa noche, mientras el pueblo se preparaba para el festival y las lámparas titilaban en las ventanas, la señorita Marple se sentó junto al fuego de su prima y reflexionó sobre el enigma. La muerte de Harper, la enfermedad de Pritchard, la carta susurrada, el centavo acre, todo ello unido por partituras, himnarios y el propio salón. Pensó en cómo la gente oculta sus motivos en las tareas cotidianas, cómo la amargura y la ambición se envuelven en el deber y la respetabilidad. Recordó casos del pasado lejano en los que el veneno se había adherido a los mismos objetos de confianza: un tarro de mermelada, una jarra de leche, una botella de vino. Siempre algo compartido, nunca sospechado, murmuró en voz baja. Rara vez se piensa en la música como algo peligroso. Sin embargo, aquí transmite algo más que una canción. La señora Weatherby, medio dormida en su silla, se despertó y le preguntó qué quería decir. «Solo que la vida, como la música, requiere armonía», dijo la señorita Marple con suavidad, «y cuando una nota es falsa, lo arruina todo». La señora Weatherby asintió somnolienta, sin darse cuenta, mientras los ojos de la señorita Marple permanecían brillantes y pensativos a la luz del fuego, porque sabía que la armonía de Alderney había sido alterada deliberadamente, y que solo escuchando con paciencia podría captar la nota discordante en su verdadero tono. Sentía que se acercaba el momento en que el intérprete de esa nota falsa se revelaría. Solo necesitaba un desliz más, una señal más, y la melodía de la verdad estaría completa. El verde del pueblo relucía con faroles decorados, y el festival de solsticio de verano se acercaba con el bullicio de los puestos, las risas de los niños y el aroma de las castañas asadas. Sin embargo, bajo la alegría se escondía una tensión que ningún banderín podía disimular. Los aldeanos sonreían, pero sus ojos eran cautelosos. Todos sentían que Alderney ya no era el remanso de paz que una vez pretendió ser. La muerte de Harper, el colapso de Pritchard, el susurro de las cartas y el acre olor que parecía aferrarse como un fantasma, estos sí los unían al coro en una red de inquietud. La señorita Marple, sentada en un banco cerca del césped, parecía absorta en su labor de punto. El suave clic de sus agujas contrastaba con el murmullo de voces. En realidad, observaba con su paciencia habitual la forma en que la señorita Fellows regañaba a los niños que se acercaban demasiado a su puesto, con una agudeza inusual. La forma en que la esposa del vicario pasó apresuradamente junto a Lily, con el rostro en una expresión de rígida corrección. La forma en que el señor Pritchard, aún pálido por su reciente experiencia, sacaba pecho, alardeando de su recuperación, pero mirando a menudo por encima del hombro como si temiera las sombras. Cada detalle, para el ojo casual un simple asunto del pueblo, para la señorita Marple era la trama de la verdad, deshilachada por los bordes. Fue en la reunión del comité del festival, celebrada en el salón parroquial 2 días antes del evento, cuando la situación se agravó. El aire dentro era sofocante,
cargado con el aroma a cera de vela y pulimento. El vicario presidía, con un tono lo más tranquilizador posible, aunque la tensión se notaba en la tensión de su mandíbula. «Debemos mantener la armonía», dijo con seriedad. «El festival es un momento de alegría. No debemos permitir que la desgracia nos venga, pero la armonía estaba fuera de nuestro alcance». La señora Fallows declaró que a Lily no se le debía permitir cantar, que sería indecente dadas las sospechas que la rodeaban. El señor Pritchard, presintiendo la oportunidad, asintió en voz alta, aunque rápidamente añadió que el coro estaría a la deriva sin una voz potente como la suya. La esposa del vicario guardó silencio, pero sus ojos se dirigieron nerviosamente a Lily, quien estaba sentada encorvada en su silla, con el rostro pálido. Fue entonces cuando la señorita Marple, con su voz suave, intervino. «Me parece curioso», dijo, «que el señor Harper, tan estricto con las apariencias, se dejará ver en privado con una jovencita tan a menudo. Es un comportamiento inusual, ¿verdad?» Su tono era pensativo, casi distraído, pero el efecto fue sorprendente. La señorita Fellows se irritó. No fue nada inapropiado, estoy segura. Pritchard sonrió con suficiencia. La esposa del vicario se sonrojó y bajó la mirada. Y Lily, con un grito, se levantó de un salto. No fue así. Era amable. Quería ayudarme. Sabía algo. No puedo decirlo. Se llevó la mano a la boca, con los ojos abiertos por el pánico. La habitación quedó en silencio. Entonces el vicario, con dulzura, dijo: «Querida hija, nadie te acusa». «Pero si hay algo que sabes», Lily negó con la cabeza con violencia. «Le prometí que no hablaría, y ahora está muerto». Huyó de la habitación antes de que nadie pudiera detenerla, dejando tras de sí un aire cargado de preguntas. La señorita Marple permaneció sentada en silencio, con la mirada fija en la puerta por la que había desaparecido la niña. Promesas, pensó. Con frecuencia atan más a los inocentes que a los culpables. Después, mientras los aldeanos se dispersaron en murmullos, la señorita Marple se quedó un rato más. Se acercó a la esposa del vicario, que recogía papeles con manos temblorosas. «Una noche difícil, querida», comentó la señorita Marple con dulzura. «Me recuerda el caso de la señora Latimer, allá en St. Mary Mead, que estaba tan decidida a ocultar los problemas de su hermano que casi se arruina a sí misma. Los secretos son cosas pesadas para una sola persona». La esposa del vicario se sobresaltó y luego esbozó una sonrisa quebradiza. No sé a qué se refiere. Pero sus ojos la delataron, apartándose de la mirada fija de la señorita Marple. Otro hilo se soltó. Esa noche, la señorita Marple se sentó con la señora Weatherby en su pequeño salón. «Cada vez es más claro», dijo en voz baja, aunque la imagen aún no está completa. Edwin Harper sabía algo que lo inquietaba, algo que se proponía poner en práctica. Lily sabe parte de ello, pero el miedo la mantiene en silencio. Y otros ocultan más de lo que admiten. Siempre ocurre así cuando un hombre que ostenta el poder cae repentinamente. Las ondas revelan quién temía más su fuerza. La señora Weatherby se estremeció. «Lo dices como si el coro fuera un nido de serpientes, Jane». La señorita Marple sonrió levemente. «No serpientes, querida, solo personas. Y las personas, descubro, son capaces de más de lo que ellas mismas creen». Al día siguiente trajo otra pequeña revelación. El sacristán, que pulía candelabros en la iglesia, le confesó a la señorita Marple que Harper había visitado la sacristía solo la tarde antes de morir. «Parecía ansioso, sí», dijo el hombre. «Llevaba un fajo de papeles, murmurando para sí mismo. No los dejó en ningún lugar donde yo pudiera encontrarlos. Desaparecieron, como si...». La señorita Marple le dio las gracias amablemente, con la mente acelerada. Papeles, cartas, montones. Siempre algo escrito, llevado, manipulado. Y siempre esa leve mancha amarga donde Harper había estado. Fue suficiente para tomar una decisión. Ya no esperaría pasivamente. Insistiría, solo un poco, a ver quién se estremecía. Porque los culpables, lo sabía, no soportan la luz cuando se dirige contra ellos, ni siquiera con suavidad. Esa noche se las arregló para volver a hablar con la señorita Fellows. «Parece extraño», comentó la señorita Marple con suavidad, «que el pobre señor Pritchard se haya enfermado tanto como el señor Harper. Supongo que debe ser algo en el ambiente del salón parroquial, a menos claro que haya algo en el té». La señorita Fellows se quedó paralizada, apretando los labios. Entonces rió con fuerza. «Tiene usted caprichos, señorita Marple». Pero la risa sonó hueca y le tembló la mano al dejar la taza. Más tarde,
Cuando la señorita Marple regresó a casa de su prima bajo el resplandor de la luna, sintió que la red se cerraba cada vez más. Harper murió, Pritchard casi muere, Lily agobiada por una promesa, la señorita Fellows, nerviosa, la esposa del vicario, agobiada por el silencio. Todos estaban atrapados en la red, y los hilos se tensaban. Un toque más, una prueba más sutil, y la red revelaría la araña que se escondía en su interior. Porque la señorita Marple sabía que el coro de Alderney ya no era simplemente un grupo de aldeanos cantando himnos. Era un escenario donde la fragilidad humana, la ambición, el miedo y la culpa se desplazaban en una armonía vacilante. Y pronto, pensó, la nota falsa sonaría tan fuerte que nadie podría ignorarla. Estaría lista. El festival amaneció radiante. El sol de verano brillaba sobre los banderines que cubrían las casas de Alderney y la carpa blanca que se alzaba sobre el césped. Para cualquier forastero habría parecido idílico, un pueblo rebosante de alegría, con sus gentes listas para celebrar el cambio de estación. Sin embargo, bajo la superficie corría una corriente de inquietud. El coro iba a cantar esa noche, y aunque los aldeanos andaban con sonrisas fingidas, todos sabían que la discordia acechaba entre ellos, más aguda que cualquier nota falsa. La señorita Marple, que ayudaba discretamente a la señora Weatherby con el arreglo floral de la iglesia, observaba el revuelo con su habitual serenidad. Era consciente de que había llegado el momento. El patrón que había reunido con tanta paciencia estaba casi completo. La repentina muerte de Harper, el acre sabor a sus labios, las extrañas manchas en su música, el casi colapso de Pritchard, la misteriosa carta de Londres, todo apuntaba a algo deliberado, oculto bajo el bullicio cotidiano de la vida coral. Solo faltaba ver la mano al descubierto. Hacía tiempo que había aprendido que la verdad no siempre se extrae con acusaciones. Se la induce, como a un pájaro cauteloso, con un cebo silencioso. Así que decidió poner a prueba su ingenio. Esa tarde, mientras el coro se reunía en el salón parroquial para el último ensayo, se sentó discretamente en su rincón, tejiendo en la mano, como si no fuera más que una simple espectadora. Las voces subían y bajaban con incertidumbre, pues los cantantes seguían inquietos. La señorita Fallows le gritó a Lily por no haber entrado. El señor Pritchard retumbó tan fuerte que las sopranos flaquearon, y la esposa del vicario no dejaba de tocar los himnarios, con las manos temblorosas. La señorita Marple esperó a que se apagaran las últimas notas. Entonces, con su voz más suave, dijo: «Es un consuelo, ¿verdad?, que los nuevos himnarios estuvieran tan bien pulidos. Siempre he pensado que el pulimento es una sustancia curiosa. Nunca se sabe con certeza qué contiene. Recuerdo un caso desafortunado, hace años, cuando la criada limpió la plata con una preparación inapropiada de arsénico, por así decirlo. Menuda tragedia. La familia nunca volvió a ser la misma desde entonces». Dejó que las palabras flotaran suavemente en el aire, con la mirada fija en su labor de punto. Para el oído casual, no era más que la anécdota descontrolada de una anciana. Pero para quienes tenían motivos para temer, fue una chispa caída sobre yesca seca. El rostro de la señora Fellows se ensombreció y cerró su himnario de golpe con una fuerza innecesaria. El señor Pritchard soltó una risa nerviosa, demasiado fuerte. La esposa del vicario palideció y miró rápidamente hacia la puerta. Solo Lily, con los ojos muy abiertos, susurró «¡Oh!» y se aferró las manos. La señorita Marple observaba cada reacción sin levantar la vista. Sabía que los culpables no pueden evitar delatarse cuando la sombra de la verdad los cubre. Pero una reacción le interesó por encima de todas las demás. La señorita Fellows, con las mejillas aún ardiendo, murmuró: «Cuentos vanos. De verdad, señorita Marple, no se debe hablar de esas cosas». Su voz temblaba, aunque intentaba disimularlo, y sus dedos, al ajustar la música, temblaban, visiblemente. El ensayo terminó en desorden, y los cantantes se dispersaron rápidamente entre murmullos de inquietud. La señorita Marple se quedó, aparentemente para ayudar a la señora Weatherby a recoger las partituras sueltas. Sin embargo, se quedó cerca del atril del director, con la mirada fija en la superficie pulida donde Harper había depositado sus partituras. Recordó que la señora Fallows la restregaba con tanta fuerza, y recordó el leve olor acre que se le adhería. Su convicción profundizó la música, los himnarios, los mismos instrumentos del canto, que habían sido instrumentos de muerte. Esa noche, al comenzar el festival, la señorita Marple se sentó entre los aldeanos, cerca de la carpa. El coro se reunió nervioso, con voces apagadas.
La multitud esperaba la música con cortés entusiasmo, pero en Alderney la alegría del solsticio de verano se mezclaba con la aprensión. Cuando empezó el primer himno, fue dulce pero vacilante, como si el miedo mismo se hubiera unido al coro. La señorita Marple escuchaba, con su agudo oído atento, no solo a las notas, sino también a los movimientos en el escenario. Igual que la señorita Fellows observaba a Lily con los ojos entornados, igual que la esposa del vicario se preocupaba innecesariamente por su partitura, igual que el señor Pritchard cantaba demasiado alto, con la mirada perdida. Al concluir la última canción, los aplausos se dispersaron. El coro hizo una reverencia rígida y una oleada de alivio los recorrió al descender. La señorita Marple se levantó, se ajustó el chal y se acercó lentamente a la esposa del vicario, que recogía los himnarios con manos rápidas y nerviosas. «¡Qué servicio tan encantador!», dijo la señorita Marple con suavidad, aunque no pude evitar notar que algunos libros aún conservaban un olor peculiar. «Quizás un rastro de pulimento. Ojalá no sea perjudicial. La gente es tan descuidada con estas cosas». La esposa del vicario dio un respingo, dejó caer los libros y se apresuró a marcharse sin decir palabra. La señorita Marple, inclinándose serenamente para recogerlos, presionó la página con su mano enguantada. El leve olor acre volvió a elevarse. Sí, la red se cerró. Más tarde, al terminar el festival y al parpadear los faroles en la penumbra, la señorita Marple caminaba lentamente con la señora Weatherby. «Pareces muy pensativa, Jane», comentó su prima. La señorita Marple sonrió levemente. «Solo recordaba», dijo, «un caso en St. Mary Mead, donde la verdad se reveló no con grandes confesiones, sino por la forma en que una persona no soportaba que le recordaran su propia obra. Es sumamente esclarecedor observar cómo reacciona la gente ante los comentarios más sencillos, tan reveladores como las huellas dactilares, si uno observa con atención». La señora Weatherby se estremeció. ¿De verdad cree que Edwin fue asesinado? La señorita Marple le dio una palmadita en el brazo a su prima. «No lo creo, querida. Lo sé. Lo que queda es demostrarlo con delicadeza, de una manera que nadie pueda negar». Levantó la vista hacia el cielo que oscurecía, donde aparecían las primeras estrellas, y ese momento llegará pronto. Esa noche, en su tranquila habitación, la señorita Marple dejó a un lado su labor de punto y se sentó junto a la ventana abierta, con el aire fresco rozándome la cara. Pensó en Harper, severo y exigente, caído en su propio salón. Pensó en Pritchard, jactancioso pero temeroso. Pensó en Lily, atada por promesas. Y pensó en los demás, cada uno con su propia carga de silencio. La culpable estaba allí, a plena vista, oculta solo por las máscaras ordinarias de la vida del pueblo. Pero la señorita Marple había vivido demasiado tiempo entre la naturaleza humana como para ser engañada. La máscara se estaba desprendiendo y con un último tirón caería. Pronto, se dijo, Alderney escucharía la verdad. Pero no hasta que cada pieza estuviera firmemente en su lugar. Había puesto su prueba y los culpables habían flaqueado. El siguiente paso sería la revelación, silenciosa e inexorable, como la última nota de un himno que perdura tras el silencio de las voces. Y así, la señorita Marple, contemplando el tranquilo pueblo bajo las estrellas del verano, se preparó para el acto final de la última canción del coro de Alderney. La mañana amaneció tranquila y despejada sobre Alderney. Los restos del festival aún estaban esparcidos por el verde. Los banderines se inclinaban, los faroles se descolgaban de sus cuerdas, y los últimos puestos estaban siendo retirados. Sin embargo, la paz era frágil, porque aunque la celebración exterior había pasado, persistía una tensión como la última vibración de una cuerda golpeada con demasiada fuerza. Todos la percibían. Los susurros eran menos frecuentes ahora, pero estaban más cargados de miedo. Era como si todo el pueblo esperara que algo inevitable se dijera en voz alta. La señorita Marple, tras un tranquilo desayuno con la señora Weatherby, se colgó del brazo su bolsa de tejer y se dirigió a la vicaría. Había decidido que había llegado el momento. No tenía sentido dejar que el miedo se descontrolara. No tenía ningún sentido dejar que la sospecha corroyera a los inocentes. La muerte de Harper había sido deliberada, la enfermedad de Pritchard no un accidente, y la señorita Marple ahora conocía la mano detrás de todo. La única tarea que quedaba era exponer la verdad con delicadeza y franqueza, de tal manera que incluso quienes no estuvieran dispuestos a verla la reconocieran. El vicario había convocado una pequeña reunión esa mañana por sugerencia de la propia señorita Marple, expresada como una simple solicitud amable. Y así, en el salón de la vicaría,
se reunieron las figuras principales. La señorita Fellows, severa y con el rostro enrojecido, la barbilla en alto. El señor Pritchard, todavía pálido pero decidido a parecer robusto, resoplando de presunción. La esposa del vicario, nerviosa, con las manos apretadas sobre el regazo. Lily Trenton, frágil y con los ojos muy abiertos, sentada junto a la ventana como si quisiera escapar. El doctor Penrose también estaba allí, a petición del vicario, con expresión perpleja pero cortés. El inspector Cray llegó tarde, con modales bruscos, convencido aún de que el caso no era más que una simple fantasía de pueblo. Y la señorita Marple, silenciosa y modesta, estaba sentada tejiendo con el suave tintineo de las agujas en el silencio. El vicario se aclaró la garganta. La señorita Marple ha solicitado esta reunión con gravedad. ¿Cree que hay algo que decir sobre la muerte del pobre señor Harper? Por respeto a su sabiduría y con la esperanza de restablecer la armonía, he accedido. Su mirada se posó en la anciana con confianza. La señorita Marple levantó la vista, sus dulces ojos azules serenamente. Nunca es fácil, comenzó con dulzura, hablar del mal en un lugar tan acostumbrado a la paz. Sin embargo, el mal puede infiltrarse en los rincones más tranquilos, tan seguro como la hiedra crece en las grietas de un viejo muro. Debemos fijarnos en los hechos, no en los grandes, sino en los pequeños, que tan a menudo revelan la verdad. Hubo un revuelo. La señorita Fellows se removió en su silla. El señor Pritchard carraspeó. La señorita Marple continuó, imperturbable. El señor Harper no murió de un ataque al corazón. Las señales son claras, si uno las percibe. Había amargura en sus labios y un olor acre en el aire. Ese mismo olor estaba presente en los himnarios, en el atril del director, y de nuevo cuando el pobre señor Pritchard enfermó. No se trata de accidentes de barniz o pulimento, sino de restos de veneno aplicados deliberadamente a los mismos objetos que el señor Harper manipulaba con más frecuencia. Un murmullo recorrió la sala. El inspector Cray se burló, pero con inquietud. ¿Veneno? ¿En serio, señora? Sí, inspector, dijo la señorita Marple con calma. Veneno. Algo sutil, algo que se absorbía fácilmente por contacto, enmascarado bajo el aroma del pulimento. Actuaría gradualmente, lo suficiente como para confundirse con una enfermedad cardíaca, a menos que uno supiera qué olor buscar. Cruzó las manos sobre su labor de punto, y una persona, en particular, tenía el motivo y la oportunidad de colocarlo donde el señor Harper pudiera tocarlo. Su mirada se dirigió, tranquila pero inflexible, hacia la señora Fellows. La mujer se puso rígida, palideciendo. ¡Absurdo!, espetó. ¿Por qué debería hacerle daño a Edwin Harper? Lo respetaba. La voz de la señorita Marple se mantuvo suave, casi como de disculpa. No, señorita Fellows. Estaba resentida con él. La humilló ante el coro, desestimó sus opiniones, se burló de su voz. Y sabía algo más, ¿no? Algo del pasado. Temía que lo revelara. La mirada de la señorita Marple se suavizó, pero sus palabras fueron hirientes. Una vez la habían despedido de una casa en 1902, Londres, por un robo. Harper descubrió que esas cartas de la ciudad hablaban de ello. Amenazó con revelar al vicario y al comité. Eso no lo podía permitir. La señora Fellows se incorporó a medias, aferrándose al respaldo de la silla. «¡Mentiras!», gritó. Pero su voz se quebró, sus ojos se dirigieron desesperadamente a los demás. El señor Pritchard se quedó boquiabierto. La esposa del vicario jadeó. Lily parecía afligida. «Fue bastante sencillo», continuó la señorita Marple en voz baja. «Te ofreciste a pulir los himnarios y el atril del director. Conocías los hábitos de Harper y cómo tocaba los mismos lugares en cada ensayo. Un poco de aplicación allí, sin ser visto, era suficiente. Cuando Pritchard los tocó más tarde, él también enfermó, aunque no de muerte. Ese fue tu error de cálculo. El método era demasiado amplio y no afectó solo a Harper, y así se reveló el patrón». El inspector Cray murmuró algo en voz baja, pero el doctor Penrose se inclinó hacia adelante con el rostro serio. «Sí», dijo en voz baja. «Sí, eso lo explicaría. Me lo había preguntado, pero lo descarté. Señorita Marple tiene razón». La señora Fellows se recostó en su silla, con el rostro ceniciento. «Era cruel», susurró. «Siempre burlándose, siempre recordando el pasado. Dijo que me arruinaría delante de todos. No podía soportarlo otra vez. No podía». Se le quebró la voz y se llevó las manos a la cara. Nadie habló. La verdad, ahora al descubierto, flotaba en la habitación con terrible claridad.
Fue la señorita Marple quien finalmente rompió el silencio, con un tono aún más amable. No disculpo lo que se hizo, pero lo entiendo. Las personas, cuando se ven acorraladas por el miedo a ser expuestas, pueden cometer actos de los que nunca se creyeron capaces. Esa es la tragedia de la debilidad humana. Suspiró suavemente, como cansada. Y el pobre señor Harper, que se enorgullece de su autoridad, nunca se dio cuenta de lo profundamente que había herido a quienes lo rodeaban. El vicario inclinó la cabeza con tristeza. El señor Pritchard murmuró indignado, aunque su bravuconería sonó hueca. Lily permaneció inmóvil, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. La esposa del vicario cerró los ojos, y la señorita Fellows, con el peso de su acto sobre ella, pareció encogerse en la silla que una vez la había sostenido tan erguida. El inspector Cray, con la autoridad a flor de piel, carraspeó. Tendremos que profundizar en esto, por supuesto. Pero su voz carecía de convicción, porque todos los presentes sabían que la verdad ya había sido dicha, clara e inexorablemente, por una ancianita con agujas de tejer en el regazo. Al terminar la reunión, la señorita Marple acompañó a la señora Weatherby de vuelta a la tranquila cabaña. Su prima estaba pálida, conmocionada. Y pensar que era la señorita Fellows, Jane. Jamás la habría sospechado. La señorita Marple le dio unas palmaditas suaves en la mano. La gente rara vez sospecha, querida. Los aparentemente respetables, los ayudantes enérgicos, los que regañan y son quisquillosos, pero es entre ellos donde la amargura suele inclinarse más profundamente. Se ve a menudo si se mira. Sonrió levemente. Es muy parecido a un coro. Una sola nota falsa, oculta bajo la armonía, acabará por revelarse a cualquier oído que escuche lo suficiente. Esa noche, mientras Alderney yacía en silencio bajo las estrellas del pleno verano, la señorita Marple dejó de tejer y miró por la ventana. Otro pueblo, otro crimen, otra verdad desvelada. Sin embargo, el patrón siempre era el mismo. Vidas ordinarias, celos ordinarios, que conducían a actos extraordinarios. Suspiró, con una mezcla de tristeza y aceptación, porque la naturaleza humana, lo sabía, era la misma en todas partes, capaz de bondad, pero igualmente de crueldad cuando el miedo y el resentimiento dominaban. La historia de Edwin Harper había terminado, aunque Alderney la recordaría durante años. El coro volvería a cantar, aunque nunca igual, y la señorita Marple, como siempre, volvería silenciosamente a un segundo plano, con su papel cumplido, su sabiduría no expresada salvo en las verdades que había revelado. La mañana siguiente a la revelación de la señorita Marple, amaneció con una extraña quietud en Alderney. La luz del verano caía suavemente sobre las casas. Las campanas de la iglesia tañían como siempre, y sin embargo, el pueblo parecía sombrío, como si el mismo aire transporta el recuerdo de lo que se había dicho en el salón de la vicaría. La señorita Fellows, antaño tan vigorosa y autoritaria, no había asistido al servicio matutino. La noticia se había difundido, aunque no con todos los detalles. Los aldeanos solo sabían que había caído en desgracia y que el inspector Cray la había puesto a su cuidado en espera de nuevas investigaciones. Incluso sin los detalles, la sospecha pesaba, y los rumores corrían con cautela, como si temieran decir demasiado pronto. Para el coro, el cambio fue inmediato. Cuando se reunieron esa noche, sus voces eran tensas y vacilantes, como si la música misma hubiera sido contaminada por lo que había salido a la luz. Lily cantaba suavemente, su clara voz de soprano, contenida pero firme, ya no doblegada bajo el peso de una acusación infundada. El señor Pritchard intentó su bravuconería habitual, pero ahora sonaba hueca, y su bajo retumbante era menos triunfal que defensivo. La esposa del vicario se movía en silencio, con las manos cruzadas y la mirada baja, como aliviada de que una carga que había soportado durante tanto tiempo ya no tuviera que ser guardada en silencio. En cada rostro había una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por el sombrío final de Harper, alivio de que la oscuridad finalmente hubiera sido nombrada. La señorita Marple estaba sentada en su lugar habitual al fondo del salón, con la labor de punto sobre su regazo y los ojos entrecerrados como si estuviera durmiendo. En realidad, observaba con su habitual atención. Siempre era el desenlace el que revelaba las verdades más profundas. La gente, liberada del miedo, se mostraba agradecida, culpable o simplemente indiferente, y allí, en Alderney, las reacciones eran diversas. Algunos buscaban olvidar rápidamente, otros reafirmar su inocencia, otros incluso distanciarse por completo de Harper,
como si nunca lo hubieran admirado. Era, reflexiona la señorita Marple, la naturaleza humana la que condena rápidamente cuando el peligro había pasado. Los días siguientes vieron al pueblo volver a la rutina, aunque el recuerdo del escándalo no se desvanecía rápidamente. La señora Weatherby, siempre la voz del decoro, declaró que era mejor no detenerse en lo desagradable. Cuanto menos se dijera, antes se arreglaría, insistió durante el desayuno. Sin embargo, no habló de mucho más, recordando una y otra vez cómo la señorita Fellows palideció ante las palabras tranquilas de la señorita Marple. «Nunca sospeché de ella, Jane», murmuraba. «Nunca. Parecía tan capaz, tan enérgica. Siempre lo gestiona todo. Pensar que era ella». La señorita Marple, con expresión afable, asentía y respondía solo. A menudo son quienes más gestionan quienes ocultan la mayor inquietud. Lily, liberada de la nube de sospechas, empezó a recuperar la compostura. Una tarde fue a agradecerle personalmente a la señorita Marple con los ojos brillantes de alivio. «Pensé que nunca me creerían», dijo en voz baja. «Pero tú sí. ¿Cómo lo supiste?» La señorita Marple le dio una palmadita en la mano. «Se aprende a observar, querida. Y se ve cuando una persona tiene miedo de la culpa y cuando tiene miedo de algo completamente distinto. Tenías miedo de lo que Harper te había dicho, pero no era la culpa lo que te preocupaba. Era tu promesa. Algo muy diferente». Lily sonrió entre lágrimas, sintiéndose aliviada. «No fue cruel conmigo, señorita Marple. Quería advertirme. Por eso no podía hablar». La señorita Marple asintió. «Sí, querida. Y con el tiempo, descubrirás que mantener la fe nunca es en vano, incluso cuando parece malinterpretada». El señor Pritchard, por su parte, se mostró más sereno, aunque no menos hablador. Se declaró reivindicado, afirmando que siempre había sospechado algo raro. Sin embargo, había un nuevo matiz en sus jactancias, una actitud defensiva que delataba su conciencia de lo cerca que había estado de la tragedia. «Podría haber sido yo», dijo en voz alta en la tienda de comestibles, «pero salí adelante, tan fuerte como siempre. No todos habrían soportado lo que yo». Los aldeanos asintieron cortésmente, pero la admiración que buscaban no se manifestó. Demasiados recordaban su afán por sospechar de Lily, y demasiados se habían cansado de sus interminables proclamas. Su voz, antaño tan dominante, parecía ahora atenuada, menos la retumbante voz de un líder que el eco hueco de la autoimportancia. La esposa del vicario, aliviada del secreto que había ocultado sobre el descubrimiento de Harper del pasado de la señora Fellows, se volvió más amable. Visitó a Lily con regalos de flores y habló con amabilidad incluso a quienes antes ignoraba. La carga del silencio, reflexiona la señorita Marple, a menudo convierte a las mejores personas en sombras de sí mismas. Liberada de él, la esposa del vicario floreció de nuevo, con la conciencia más tranquila. En cuanto al inspector Cray, permaneció rígido y reacio a admitir su error. Insistió en que su juicio inicial había sido acertado, que el corazón de Harper, en efecto, había sido débil y que solo descubrimientos posteriores habían alterado el curso de la investigación. «Hay que prever complicaciones imprevistas», dijo con firmeza. Sin embargo, miró a la señorita Marple con un nuevo respeto, aunque a regañadientes. Había visto a la aldeana desenredar un nudo que sus métodos oficiales habían pasado por alto, y aunque el orgullo le impedía decirlo, sabía que no lo olvidaría. Por las noches, cuando se encendían las farolas y el verdor se aquietaba bajo el cielo estival, Alderney volvía, poco a poco, a su ritmo habitual. Los niños jugaban, los comerciantes anunciaban sus productos, y los chismes se centraban en asuntos más triviales: quién había plantado las rosas más hermosas, qué gallinas ponían bien. Sin embargo, el recuerdo de Harper y la señorita Fellows persistía como una leve disonancia en la canción del pueblo, un recordatorio de que bajo la armonía puede haber discordia, esperando su momento para ser escuchada. La señorita Marple, preparándose para regresar a St. Mary Mead, reflexionó sobre todo ello sentada junto al hogar de su prima, tejiendo. «Siempre es igual», dijo con dulzura, «en pueblos y ciudades, en coros y comités. La gente es capaz de ser cruel cuando teme la desgracia más que a su conciencia, y sin embargo, incluso en semejante oscuridad, hay bondad en la lealtad, un deseo de reparar lo que se ha roto. Nunca hay que desesperar de la naturaleza humana, solo recordar que tiene defectos y observar en consecuencia». La señora Weatherby suspiró. «No puedo imaginar qué haríamos sin ti, Jane. Ves cosas que nadie más soñaría con notar». La señorita Marple sonrió levemente.
Ay, querida, solo observo. La gente es tan parecida en todas partes, en St. Mary Mead o Alderney, que da igual. Si uno ha visto lo suficiente, aprende a reconocer los patrones. Volvió a tejer con el suave tintineo de las agujas. Y los patrones, después de todo, cuentan su propia historia. El fuego ardía lentamente y la cabaña se sumía en el silencio. Afuera, el pueblo volvía a estar en paz, sus secretos momentáneamente disipados. El coro de Alderney volvería a cantar, sus voces quizás más apagadas, quizás más cautelosas, pero aún conservando la música de la vida cotidiana. La severa batuta de Harper nunca volvería a alzarse. Las duras órdenes de la señorita Fellows ya no se oirán, pero el pueblo perdurará. Así era su vida, y así, la señorita Marple lo sabía, era la vida misma, y así, con su maleta lista para partir y su labor de punto cuidadosamente doblada dentro, la señorita Marple se preparó para dejar atrás Alderney. Otro lugar, otro enigma, otro vistazo a la infinita variedad de la naturaleza humana. Se había cantado la última canción del coro de Alderney, y sus ecos perdurarán mucho después de que se apagaran las luces del festival.